Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 15 de Lacan, el acto psicoanalítico. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Irene Di Matteo. Escucharemos la presentación a cargo de quien coordina este ciclo, la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris, tenés la palabra. Bueno, gracias, Lauri. Bueno, como dijo Lauri, en el día de hoy es Irene Di Matteo, psicoanalista, egresada de la UBA, miembro AME, analista miembro de escuela, significa, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde el año 2002. Les aclaro, el año que viene lo vamos a ver esto de los AME, porque vamos a ver la proposición. AME es una nominación donde los analistas, un jurado decide que este analista de escuela tiene una formación suficiente, no acabada, pero sí suficiente y que puede llevar análisis hasta el final. Bueno, decía que es AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires del 2002, donde ha formado parte de carteles de dirección y allí dicta seminarios. Es participante de la Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis y de la Convergencia, el movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, reuniones donde habitualmente presenta textos. Y también no lo puso, pero presenta textos en Cuadernos, que es el libro nuestro de la Escuela Freudiana. Bueno, gracias Irene por aceptar la invitación. Les cuento que aquí me preguntan dónde conseguir el seminario que estamos trabajando. ¿Dónde se puede conseguir? No sé si la pregunta es en torno a comprar el seminario 15 o las clases. Si es comprar, acaba de salir la versión de Pay 2 de este seminario. Si quieren las versiones de Rodríguez Ponte, bueno, no están, no son oficiales, pero tal vez Carlos Marcos de la Escuela Freudiana lo tenga. Eh, si no, en la web ponen Seminario 15, el acto psicoanalítico, y ahí le sale la versión ay, se me fue la versión de esta colega que estaba antes en Círculo. Silvia García Fil. García Espil, ahí está, de García Espil. Y la de Ricardo son solamente, creo que 10 clases o 7 clases. Bueno, y si no me escriben y veo cómo las puedo ayudar. Bueno, gracias Irene, me muteo y te cedo la palabra. Bueno, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Gracias, Estela, por la invitación a presentar y trabajar estas sesiones, la 3 y la 4 del seminario 15 del acto psicoanalítico de Jacques Lacan del año 67. Y muchas gracias a ustedes, a los que veo en los cuadraditos, por estar aquí esta tarde. Quiero comenzar esta presentación recortando algunas cuestiones que tomó Rolando Carotti hace 15 días, cuando inauguró este curso, puntuando las dos primeras clases o sesiones del seminario que nos ocupa este año, para engarzarlas, hilvanarlas con algunos de los temas que voy a comentar de las sesiones 3 y 4. A esta altura ya estamos en conocimiento, ustedes y yo también, que nos vamos a referir, pensar y dilucidar cuestiones acerca del acto psicoanalítico. Lacan les dice a los presentes que se supone que están allí porque el psicoanálisis hace algo, pero que eso no alcanza. Hago una extensión y parafraseando les digo a ustedes lo mismo. El acto hace algo, pero no es suficiente. Hay muchos tipos de actos, pero a Lacan y a nosotros nos interesa el acto analítico específico, acto de palabra que no requiere acción motora. El ejemplo clásico y remanido, pero ejemplar, es el cruce del río Rubicón por parte de Julio César. Como era un río pequeño, un río de mierda, perdón, dice Juan Ritbo, por lo angostito, no necesitaba su cruce ninguna acción epopéyica.
pero significó un cambio de posición subjetiva en el mismo Julio César. Marcó un antes y un después en la historia del mundo y en el mismo Julio César. El acto analítico, si se lo lee así, es porque marca un antes y un después en quien lo realiza. Irene, acércate un poquito más al micrófono, un poquito. Me parece que me lo tapo con las hojas. Ah, puede ser. El acto analítico, ¿así está bien? ¿Sí? El acto Sí, analítico, perdón. si se lo lee así, es porque marca un antes y un después en quien lo realiza. No tiene garantías, no es posible calcularlo ni anticiparlo, y el autor, después, es un ya nadie. El psicoanálisis es imposible pensarlo como un saber. No se trata de la aplicación de un saber, porque no es una ciencia, es una práctica. Pero también es cierto que no solamente una práctica al mismo tiempo. Y si se la considerara pariente de la ciencia, sería en el terreno de las ciencias conjeturales, ya que a partir del teorema de Gödel, todas son ciencias conjeturales. No es saber que se aplica y paradojalmente es una ciencia de lo singular. Algo importante para nuestra práctica es tener en cuenta que hay un acto de inicio del análisis que determina una posición nueva que convierte al quien consulta en analizante. Y un acto del final que es el pasaje de analizante a analista, si es que eso es su deseo. Haga o no haga el pase, que es voluntario y consiste en dar testimonio de ese análisis. En el transcurrir de una cura suceden actos diversos que tienen elementos comunes. Dependen del significante, no son calculables, repito, y producen un cambio en la posición subjetiva. También Lacan hace referencia a la poesía, que también hace algo, y ese acto poético puede darnos cuenta de qué se trata el acto analítico, ya que la experiencia poética es una experiencia de palabra. Y la pregunta sería, ¿cómo se anudan la palabra y el acto? Las palabras constituyen el núcleo de la experiencia. El acto poético, esto es muy interesante, hace algo al que la hace y algo al que la escucha, que produce una transformación en el sujeto. Pone en acto un nuevo sujeto como efecto, porque en el acto mismo el sujeto no está allí. Hace muchos años yo estaba en otra institución que la que estoy ahora como miembro, y invitaron a un músico que era miembro de un grupo que no sé si ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no se acuerdan, que se llamaba la Banda Elástica y que era una especie de Lelutier, porque el que vino a hablar era un miembro de Lelutier también. Jorge Navarro. Jorge Navarro. No, No, Jorge Navarro estaba así, pero no era. No me puedo acordar cómo se llamaba. Este, y al final de toda su exposición, que me encantó, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Sí me acuerdo de una frase que me resonó y cuando estuve trabajando decidí contarles. Es una anécdota, pero es muy interesante lo que él dijo. Él dijo que una música, una obra de arte, eh, solo se puede llamar artístico y un acto artístico si nosotros salimos de esa experiencia distintos de cómo entramos. ¿No? No era analista, supongo que era analizado, porque Ernesto esos... Acher era. Ernesto Bacher, gracias. Y era analizado.
sí, tenía recorrido analítico. Sí, sí, creo que lo contaba también, lo mencionaba. Bueno, pero interesante, ¿no? Desde otra disciplina, ¿no? Como habla de que realmente modifica al sujeto el efecto, ¿no? Bueno, en relación a la noción de sujeto, tiene un sentido amplio que dice que todos sujetos somos sujetos del lenguaje. En sentido estricto, el sujeto es aquel que se produce en acto en la experiencia analítica, como un efecto, a partir de la intervención del analista. Eh, También hace unos cuantos años, Laura, ¿podemos cortar un ratito la grabación? Que Sí, voy cómo a... no, la pauso. Son 3 minutos, Juan. Este, gracias. De lo que estamos convencidos es que se trata de un efecto que no existe antes. Se produce en un instante y quizás sorprende a ambos. Para hacerme una idea de lo extraño o sorpresivo que se produce en determinados momentos de un análisis, Lacan y muchos de nosotros nos servimos de la topología lacaniana, su topología, ¿no? Como él la modificó para sus fines. Y en este caso, les hablaría de la banda de Möbius. Lacan comienza a referirse a ella, a ver, Lacan comienza a referirse a ella en el seminario 9 de la identificación, cuando ya había empezado a usarla con intensidad e introduce el 8 interior, pero es en el seminario 11 y 14 donde se intensifica el estudio de superficies. A esta altura, podré mostrar un dibujito que hice a mano, pero lo conocen y es simplemente para que se guíen en lo que voy a leer. ¿Se podrá? Mi cuadradito, que no sé cómo Sí, lo subilo haré. un poquito, subilo, a ver, subilo, subilo. Que te tape la cara, así se puede ver. Que te tape tu cara. Sí, ¿así? Exacto. Ahí, perfecto. ¿Ahí ya está? Sí. Bueno, Sí, ahí se ve. bueno, muy bien. A esta altura la banda de Moebius y el crosscut, ¿no? En el 11 y el 14. Intensifica el estudio de superficie. Es cuando nos dice que la superficie no está de antemano, sino que el corte es la que produce la superficie, el que produce la superficie. El año pasado yo traje en relación con la lógica del fantasma y les pedí que hicieran jugando una banda de Moebius y la cortaran por la impensable mediana. Ese corte reproduce la efectuación del sujeto por el corte en doble vuelta. ¿Lo ven ahí? Está plano, ¿no es cierto? En el dibujo. Ese es el corte en doble vuelta dibujada. El sujeto se produce, es el corte mismo, les diría el aire, el corte mismo. Y es efímero, pues se produce por un significante que en ese mismo instante lo representa para otro significante, pero no totalmente. La parte no representada por el significante corresponde a la escisión del sujeto, la barra. Donde ello era, el sujeto debe advenir, dijo Lacan, modificando un poquito la frase de Freud. Y lo sostenemos, creo, que la mayoría de nosotros. Hay un efecto sujeto que en el acto es esencial. Es la progenitura bastarda del significante. Bastarda porque tiene una parte irrepresentable del sujeto que no pertenece al campo simbólico, pero sí pertenece a lo real de lo simbólico. Ustedes recuerdan que los anillos real, simbólico, imaginario, cada uno tiene su real, simbólico, imaginario. Entonces, en este caso,
es lo real de lo simbólico, la parte irrepresentable del sujeto. Y es una de las versiones del objeto A, como el ser irrepresentable del sujeto, que no es ningún ser, es vacío y agujero. En la figura topológica del Groscap es la que da cuenta de este corte o división en doble vuelta que deja por un lado una banda de Moebius que representa al sujeto y un disco que representa el objeto A. Entonces, en psicoanálisis podemos hablar del acto de comienzo de un análisis y del acto del fin. En el comienzo, el analista pasa a ser analista en el momento en el que consulta por algún sufrimiento, alguna ruptura, pasa a ser analizante, sujeto analizante. Presenta algún síntoma en el sentido corriente del término, en sentido ¿Se amplio. puede bajar la imagen así te vemos? Ahí está. Después lo voy a mostrar de nuevo porque hay otro movimiento que quiero que puedan pescar. Bueno, les decía, en el comienzo el analista pasa a ser analista en el momento que el que consulta por algún sufrimiento, alguna ruptura de la armonía, pasa a ser analizante, sujeto analizante. Presenta algún síntoma, también en el sentido corriente del término, en sentido amplio, porque el síntoma analítico es construido en el análisis y agrega un enigma, un síntoma interrogado, que no solamente se restringe al sufrimiento, será un síntoma que hará hablar. El analista entonces pasa a ocupar el lugar de sujeto supuesto saber, lugar del Dios de los filósofos, que no es el Dios absoluto, ¿no? De Aristóteles. Sabe el sentido del síntoma. Se supone que sabe el sentido del síntoma. Lo importante es que debe estar en ese lugar para el analizante, pero no debe actuar desde ese lugar el analista. Debe ocupar el lugar sabiendo que no es verdad. No debe creérselo. La infatuación se paga con el fracaso del análisis en curso. Al final de la mal llamada cura, digo mal llamada porque es un trabajo, es un proceso, pero no hay una curación definida, ¿no? Es todo un trabajo, ¿no?, con el que el sujeto, el analizante, pueda conocer y estar advertido de sus puntos complicados que lo hacen sufrir y pueda luego hacer algo con eso. Entonces, al final de la cura, el analista tiene que estar dispuesto a caer de ese lugar de sujeto supuesto saber. El acto del final sucede a raíz justamente de esa caída del sujeto supuesto saber y la experiencia de su inexistencia, dolorosa por cierto, es donde el deseo vira a deseo de analista. Cada vez, o se obtura o sucede, siendo ese deseo de analista el deseo más enigmático. En el fantasma, el sujeto está determinado como si fuera el objeto, identificado a él. Pero hay una indeterminación del sujeto después del acto analítico, que no es ni logrado ni fallido, es pura relación entre dos significantes. El psicoanálisis cuestiona el ser del sujeto supuesto saber, que no es el Dios de la creación, sino el Dios del saber. El único ser del sujeto es el objeto A irrepresentable. ¿Por qué? Porque se trata de un agujero, de un vacío al que Lacan lo nombra con la letra A, pero no se trata de ningún objeto. Por esa razón, se habla de falta en ser, porque el ser es una falta,
o tiene una falta. Y el analista, ubicado en el lugar de semblante de A, en falta, impide que se cierre y haga universo. Renueva la interrogación y propicia que la intervención no se haga desde el lugar de Dios, cosa que resultaría una posición perversa del analista si no hace reinar el objeto A como falta, el ser como agujero. A partir de estos últimos comentarios, nos internaremos en la cuestión que dio ocasión a Estela de agregar el siguiente título a estas dos sesiones del seminario. No hay acto analítico sin referencia a la transferencia. Partimos de la premisa que en un análisis no hay dos. Hay un entre dos, donde se juega ese análisis vía la transferencia, tanto en lo que posibilita como en lo que resiste. También en aquello que resiste en el analista. Recordemos que para Lacan lo único que resiste es la resistencia del analista, o la única resistencia es la resistencia del analista. En psicoanálisis, la función del acto analítico, función es aquí un término de la lógica, que se escribe F(x) entre paréntesis, implica profundamente al sujeto, ya que este sujeto es puesto en acto. Y aquí vamos a entretejer con los hilos de este seminario algunas lecturas conceptuales de Lacan en el seminario 11 de los 4 conceptos fundamentales, dictado 4 años antes que este. Allí define a la transferencia como la puesta en acto de la realidad del inconsciente, que es sexual. No se trata de ningún afecto, es un concepto que Lacan considera fundamental. Está determinado por la función que tiene en una praxis. Y agrega, este concepto dirige la manera de tratar a los pacientes y a la inversa, la manera de tratar a los pacientes comanda al concepto. Hacer aflorar la transferencia en un análisis donde encuentra sus fundamentos estructurales es quizás la única manera de introducir la universalidad y aplicación de este concepto. Por supuesto, es diferente a la sugestión, aunque a veces algún efecto puede colarse, y del cual es necesario estar advertidos para no gozar con ella, con la sugestión, y para no estafar más de lo que en sí mismo el dispositivo analítico porta de estafa, por lo menos al principio de los análisis y de la transferencia, porque la persona que acude apuesta al sujeto supuesto al saber. El analista que acepta estar en esa posición sabe que es un engaño, que eso no es así, pero hay un tiempo prudencial, digamos, donde ocupa ese lugar. La transferencia otorga un poder a condición de no ser utilizado. Lacan insiste en este capítulo con la necesidad de establecer una cierta coherencia entre los conceptos principales que fundan el psicoanálisis. Por ejemplo, la coherencia al abordar el concepto de inconsciente, que Lacan no puede separar de la presencia del analista. Y presencia del analista quiere decir que el analista es una manifestación del inconsciente. Esté virtual, esté en el consultorio, no se trata de esa presencia, aunque por supuesto no es lo mismo una que otra. Presencia del analista quiere decir que el analista es una manifestación del inconsciente y en el inconsciente se trata de los efectos de la palabra sobre un sujeto en la medida que el sujeto se constituye por los efectos del significante. Con esta proposición
Lacan le devuelve el estatuto al inconsciente freudiano, que solo se abre para volver a cerrarse. La causa del inconsciente es una causa perdida. No es un ente ni un no ente, es una interdicción, una función de lo imposible sobre la cual se funda una certeza, la de que no tenemos causa que se pueda entificar. Lacan avanza entonces diciendo que esto lleva a la función de la transferencia, en lo que opera, llevándonos de manera enigmática a esta posición primaria del inconsciente, constituida por esa indeterminación del sujeto, y se produce un nudo gordiano. ¿Qué es un nudo gordiano? Se trata de una leyenda clásica sobre un nudo muy complejo atado por Gordioi, que era el rey de Frigia, actual Turquía, cuyo desatado vaticinaba éxitos y la conquista de Asia, si alguien lo desataba. Alejandro Magno lo resolvió en el año 333 a.C., hace un ratito, cortándolo de un golpe con su espada en lugar de desatarlo, porque no encontraba las puntas de las sogas. Simboliza una solución directa y audaz a un problema imposible. Se refiere actualmente a en estos tiempos, a una resolución rápida, contundente y creativa, e implica un corte. En el acto de comienzo, acto de decidirse a hacer un psicoanálisis, se trata de un compromiso. También el acto por el cual un psicoanalista se instala como tal. En la teoría psicoanalítica se habla, un acto no es ninguna acción. No se puede ubicar el acto por su referencia ni a la motricidad, ni a la descarga, ni el doblaje del pensamiento, como se inclinan a considerarlo en las teorías psicológicas. Está el acto de nacimiento del psicoanálisis, cuya existencia se apoya en un acto. ¿Está ahí antes del acto? ¿El campo que el psicoanálisis organiza existía antes? Es una pregunta fundamental. Puede ser que existiera antes. Lo mismo sucede con la pregunta por el inconsciente, ¿no? Si el inconsciente existía antes de que Freud lo descubriera, lo nombrara. Pero ¿quién lo sabía? Es que no tiene que ver con la anterioridad de la realidad en relación a su representación. Una verdad que determina antes que el saber nazca tiene más bien alguna referencia al azar, a la etiqueta. Se supone una puesta en cuestión de esa anterioridad. Más bien, un acto tiene consecuencias que antecedentes. Hay un antes y un después, porque un acto tiene consecuencias. Y no está en el tiempo, ¿no? El acto está en la lectura del acto, a prepuc, que le da su valor de acto. La transferencia, ¿vamos bien? El acto. Sí, sí, vamos bien. Sí, falta bastante, sí. La transferencia es el medio por el cual se interrumpe la comunicación del inconsciente, por el cual el inconsciente se vuelve a cerrar. Hay una paradoja, ya que el analista tiene que esperar la transferencia para interpretar. No se trata que el análisis de la transferencia opera sobre la base de una alianza con la parte sana del yo del sujeto e invoca su sensatez para que acepte el carácter ilusorio de sus conductas en el ámbito de la relación con el analista. Es una tesis que subvierte lo que está en juego, que es la presentificación de una esquicia del sujeto que se realiza en presencia. Esas son las teorías, ¿no? Americanas que sostuvieron, seguirán sosteniendo eso.
Desconoce esta disciplina, esta teoría, desconoce que esa es la parte involucrada en la transferencia que cierra, que la verdad con quien se quiere hablar está detrás de los postigos, dice Lacan en el Seminario 11, y que determina que la interpretación se vuelve imprescindible, porque con la verdad hay que hablar y hacerla hablar. La contradicción de la función de la transferencia hace necesario que se la considere como un nudo del que daremos cuenta de manera topológica. Lo cierto es, agrega Lacan, que la causa del cierre de la transferencia no es estrictamente lo que se ha señalado, sino que la que lo causa es el objeto A, o sea, ningún objeto, un vacío, un agujero, enfrentarse a eso. Tengamos en cuenta que hay una afinidad entre los enigmas de la sexualidad y el juego del significante. El peso de la realidad, el diagrama topológico del ocho interior, borde de la banda de Moebius, vuelvo a mostrarles. Subilo más. Ahí, perfecto. Ahí se Topología. ve. La libido se ubica en el campo de desarrollo del inconsciente. Ven la I del lado izquierdo para ustedes, que pareciera que recubre y oculta el otro lóbulo de la relación sexual. Parece pertenecer a ambos el punto de intersección, ¿no es verdad? Pero no es así. Eso es porque está dibujado en la superficie. Ese sector, por una figura topológica, con volumen, ese sector donde parece que los dos campos se recubren uno a otro, es en realidad un vacío entre los dos lóbulos. Es una superficie que pertenece a otra que se llama croscapo mitra, que con el corte transforma o produce una superficie de Moebius por un lado y un disco por el otro. Nos permite figurar el deseo, que es la línea del medio, como lugar de empalme del campo de la demanda con el deseo, donde se presentifica lo sincopado de inconsciente con la realidad sexual. En esa línea del deseo ligada a la demanda, se presentifica en la experiencia la incidencia sexual. El deseo es el deseo de analista, el deseo de mantener abierta esa alianza. En la sesión número 3 del seminario, Lacan se refiere a cierto modo de la enseñanza del psicoanálisis en las sociedades existentes alrededor de un saber. ¿Puedo retirar? Sí. Alrededor de un saber normativo sobre una conducta útil. Y se refiere a un artículo de Fennikel de 1955, poniendo en cuestión el concepto de carácter genital. Lacan va a decir que se trata de una extraña novelita que nadie puede tomar en serio, porque Fennikel dice que en los caracteres neuróticos, los impulsos pregenitales conservan su carácter sexual y alteran las relaciones con los objetos. Y en cambio, en el carácter normal, entre comillas, sirven parcialmente a los fines del preplacer o placer preliminar bajo la primacía de la zona genital. Son sublimadas y subordinadas al ego y a la razonabilidad. Cuando los pacientes dicen trato, ¿no? Como si fueran por la voluntad. Realmente una película del Disney tradicional, ni siquiera del moderno, porque ahora Pixar ya no cuenta esas novelitas rosas. Algo contrario a la realidad y a lo que enseña la transferencia en nuestra experiencia en el consultorio.
En la dirección de la cura se burla de esa posición de la primacía de la relación de objeto, que le parece ridícula. Considera que el psicoanálisis es forzado a sostener un discurso que poco tiene que ver con los problemas que presenta a diario la experiencia, en esa, en esa postura que tiene Séneca, ¿no? Se trata de clichés reformistas y no subversivos. Ninguna reducción transferencial posible. Entonces, ¿cómo conviene encarar la transferencia? Es un concepto, como ya lo aseguró en el seminario 11, que permite al analista operar con la dimensión de la transferencia y su manipulación como punto nodal para poder encarar la cuestión del acto analítico. Sin eso no hay acto analítico, sin transferencia y sin el trabajo del analista. Es importante darse cuenta que no hay acto analítico sino en transferencia. Bueno, me repetí. Y se dice en transferencia porque no se analiza la transferencia, se analiza en transferencia. No es un objeto la transferencia, es un concepto. Por otro lado, el acto es lo menos dilucidado, lo menos claro para el psicoanalista, porque está dividido, solo puede captarse a precú y por sus efectos. El sujeto no está presente en el acto, es efecto o consecuencia del acto. El acto analítico, por otra parte, es muchas veces insoportable por sus consecuencias. Hay mucho malentendido alrededor de esta conceptualización y un furor por el acto analítico muy difundido, en tanto no se tiene claro quién puede abrogarse la autoría del acto. Y derrapando hacia la primacía imaginaria en su consideración entre nosotros, se establece en la cotidianeidad una jerarquización del accionar analítico. No me sale llamarlo de otra manera. Desde la vulgar interpretación, luego sería la intervención, después la construcción, el corte de sesión y por fin, Iket Nunc, aquí ahora, el acto analítico, que junto al atravesamiento del fantasma y el sintón son el non plus ultra, la culminación jerárquica en la práctica analítica. Ah, pero eso fue un acto, uno escucha, ¿no? ¿De quién? ¿Tiene un dueño? ¿Lo produce el analizante o el analista? Es una segunda pregunta para ustedes. Ojo, no sé si para responderla, sino para dejarla abierta y que nos haga trabajar, que soportemos ese enigma. Hace pocas semanas se puso en venta la versión de Miller en Pay 2 del seminario 15 que estamos trabajando. Fíjense las modificaciones que hay en la transmisión, ¿no? A la sesión 3 le puso un título que obviamente no lo había puesto Lacan. La llamó no el analizado, sino el analizante. Y a la sesión 4, los desechos de la producción analítica. En esta reunión cuarta, Lacan comienza con un diálogo entre Rosenkrantz y Gilderstein, de la obra Rosenkrantz y Gilderstein han muerto del año 1966. Les leo el diálogo. Dime cuál es la primera cosa que recuerdas. ¿Qué quieres decir? Responde el otro. ¿La primera que me viene a la mente? No, el primer recuerdo que hayas tenido. Larga reflexión. Debo haberlo olvidado. Justamente, le dice el primero. El primero que no hayas olvidado. Larga reflexión otra vez. Olvidé la pregunta. Rosenkrantz y Gilderstein son en realidad dos personajes menores en Hamlet, la obra de Shakespeare.
que después la tomaron, más en la modernidad, para este paso de comedia. Las réplicas en el diálogo evocan tres niveles de captación. El primero es la pregunta, el recuerdo que hayas tenido, remite la rememoración, ¿no es cierto? La teoría de la reminiscencia, que se centra en el yo leo y que es una prueba reveladora. La segunda es presentificada en el tono del progreso de nuestra ciencia. Es un yo escribo para seguir el escrito de un texto ya fallido. Y la tercera las presentas las réplicas que leí y que designan por sí mismas su lugar. Las tres designan el modo de captación propio del análisis, que comienza con el yo pierdo. Ahí empieza el campo del acto fallido, el tropiezo. La incidencia significante es nuestro progreso en la aprehensión del saber. Tres modos que comienzan con el yo pierdo. Frente a un público en situación de enseñanza, no se trata de acto analítico. Una enseñanza no es un acto, dice Lacan, es una tesis en la universidad, que supone, en el mejor de los casos, una antítesis. Y allí sí puede comenzar el acto. La función del psicoanálisis se caracteriza por haber instituido un hacer por el cual un psicoanalizante obtiene un fin que aún no ha fijado y define un hacer logrado. Interpretación y transferencia están implicadas en el acto por el que el analista da soporte y autorización. Favorece las condiciones para que el acto se produzca. Está la presencia del acto, aunque el analista no haya hecho nada. Hay cantidades de trabajos que se han escuchado hace bastante, ya no, donde el analista hacía algo para provocar una reacción del analizante, ¿no? Tiró a un libro o no le atendía el timbre varias veces. Bueno, realmente eso era, no me sale un término. Pero Bizarro, bizarro. hubo que pasar por eso, posiblemente. Abrir las carteras del Ah, paciente. ¿Te sí. acordás? No Ujú. devolverle si les pagaban de más, ponerle un billete de 10.000 Sí. ¿no? No le devolvían la plata porque consideraban que, bueno, que querían pagar 10.000 y no 8.000, por ejemplo, ¿no? Ujú. Los billetes grandes que había en esa, 20.000 sería hoy. Bueno, fíjense cómo se derrapa, pero ninguno estamos exentos, ¿no? A veces era, como dijo recién Estela, bizarro o demasiado exagerado, pero ninguno estamos exentos. Por eso es que tenemos que analizarnos, hacer análisis de control y estar advertidos, ¿no? Bueno, entonces las réplicas designan el modo de captación propio del análisis que comienza con el yo pierdo. ¿Mm? Ahí es donde empiezan entonces las producciones del inconsciente o lo real que irrumpe, la, el automatón, bueno, todas las producciones. La incidencia significante es nuestro progreso en la aprehensión del saber, nuestro de los analistas. Tres modos que comienzan con el yo pierdo. Bueno, vuelvo a repetir, frente a un público en situación de enseñanza no se trata de acto analítico. Una enseñanza no es un acto, es una tesis en la universidad. Entonces, la función del psicoanálisis, vuelvo a decir, se caracteriza por haber instituido un hacer por el cual un psicoanalizante obtiene un fin que aún no ha fijado, un rumbo, diría, ¿no? Define un hacer logrado.
Interpretación y transferencia están implicadas en el acto por el que el analista da soporte y autorización. Bueno, aquí es donde paré porque en esta discusión o, o cuestión que se nos presenta, ¿no? ¿Quién se abroga el acto, ¿no? En todo caso, ¿cuál sería el acto del analista si no este de propiciar en el recorrido de un análisis que se produzca un efecto sujeto, ¿no? Está la presencia del acto, aunque el analista no haya hecho nada. La primera forma del acto que inaugura un análisis es el acto sintomático, que se considera logrado cuando es un acto fallido. A partir de esto se revela de qué se trata. ¿Y de qué se trata? De la verdad. De allí partimos los analistas para avanzar. No hay nada tan logrado como un acto fallido, pero eso no quiere decir que haya reciprocidad y que todo fallido sea signo de un acto. Cuando un acto psicoanalítico cobra su peso y por primera vez hay sujeto cuyo acto es ser psicoanalistas, sobre eso nos agrupamos, realizamos una experiencia donde tomamos responsabilidad en otro registro que el del acto. La función del psicoanálisis se caracteriza por haber instituido un hacer en otro registro que el del acto, porque ese hacer no es el nuestro. Interpretación y transferencia están implicados en el acto porque el analista le da soporte a ese hacer y lo autoriza. Bueno, hasta aquí lo que tenía para decirles hoy. Bueno, muy bien, gracias Irene, muchas gracias. Ahora damos lugar a los comentarios y preguntas. Yo tengo algunos comentarios que te quería hacer. Bueno, Por un lado, me acordé de algo. Vos decís, bueno, Lacan dice, no se analiza la transferencia, sino en transferencia. Entonces recordaba una persona que, bueno, terminó siendo paciente, que iba un analista que en un momento le dice, vos no entendés que yo soy como tu hermana mayor. La psicóloga, no la analista, le dice a la paciente, soy como tu hermana mayor. Y la paciente, muy lúcida, le dice, yo no tengo hermana. Lo que quiero es una psicóloga o un analista que me escuche. Y ahí, bueno, después terminó su análisis y bueno, fue paciente mía con los años. Por otro lado, vos decís, el analista tiene que esperar que se instale la transferencia para interpretar y que solo hay acto analítico en transferencia. Pero para que se instale la transferencia, ¿es esperable que el analista haga algún movimiento en las primeras entrevistas? ¿Cómo se instala la transferencia? ¿No? sí, es una buena pregunta. Bien, Podemos abrirla a ver si se les ocurre. ah, perfecto. Bueno, y después me recordaba de Gestapo y Gestapo, el acto de Lacan. claro, sí, lo tengo en la cabeza. Sí, Sí. eh, tengo una viñeta clínica que la tengo acá que quisiera leerla, me olvidé de leerla, pero Ah, después tenemos una vuelta, esperemos a ver qué dicen, claro. si Los quieren, escuchamos. porque es interesante. Levantan la mano o abren el micrófono. A ver si puedo ver Hola, la galería. A ver, hola, ¿quién, ¿cómo quién están? dijo hola? Joana. Joana. Hola, Juana. Sí, no tengo cámara, pero creo que se escucha. ¿Está bien? Sí. Sí, Sí, está perfecto. Bueno, me quedé con lo que estabas diciendo, Estela, es verdad, cuando estamos en transferencia, y en esto que dice Irene, bueno, cuando el sujeto nos ubica en el lugar del sujeto supuesto saber, bueno, quizás Sí, cuáles son las directivas como para darnos cuenta mucho mejor del lado del analista, cuándo está en transferencia realmente el paciente y cuándo no. A veces hablamos según los tiempos, yo soy más de la clínica con niños, la transferencia es quizás un poco diferente a la de los adultos y bueno, tenemos que lidiar con la transferencia de los padres.
Pero más allá de eso, cuando los pacientes nos ubican en este lugar de sujeto supuesto saber, nosotros tampoco tenemos la certeza si realmente nos están ubicando, ¿no? Perdón, no te escuché esta última frase. Habla más despacito. Más lento. Sí. Que no sabemos cuando tenemos realmente la certeza de que estamos en ese lugar de sujeto supuesto saber. La pregunta sería qué otras direcciones o pistas nos dan cuenta que estamos ahí entrando a la transferencia con el paciente al inicio de un tratamiento. ¿Está? Sí, sí. Bien. ¿Dejamos que dos, tres preguntas más Sí, sí, o sí, querés ir sí, sí. contestando una por No, una? no, no, ¿Sí? no. Mm. Victoria Galarco, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenas tardes, en realidad. Gracias por el espacio. Y me quedé pensando en esta pregunta de cuándo sería, cuándo podemos ver la transferencia, el análisis, y lo relacionaba con este lugar de supuesto saber, ¿no? Que inaugura que un paciente venga por ahí, que nos valide en ese espacio. Y pensándolo desde estas primeras entrevistas, que son preliminares, ¿no? Silvana Vilches, una psicóloga que sigo mucho, dice lo preliminar de lo preliminar, ¿no? Como qué movimiento podemos hacer como analistas, eh, ocupando ese lugar de supuesto saber para devolverle al paciente o al consultante en ese momento algo de lo que él cree o ella cree que nosotros sabemos de él o de ella. Y que por ahí eso es lo que nos termina dando más material para seguir y abrir un poco lo que sería el análisis, ¿no? Posterior a esas entrevistas preliminares y este primer tiempo de análisis donde se debería o esperamos a que se jugamos y apostamos a que se aparezca la transferencia, que se establezca, ¿no? Algo de tomar de eso, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que sabemos, entre muchísimas comillas, ¿no? Y devolvérselo para que esto se ponga a jugar en estos primeros tiempos. Gracias, Victoria. Nancy Barbero. Nancy, ¿cómo estás, Nancy? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Irene, por el recorrido. Hiciste un punteo, me he dado vuelta a las páginas para seguirte. No, Primero, una muy pequeña bien. cosita que me hiciste recordar cuando hablaban de este tipo de actos, de abrir las carteras y qué sé yo. Hay un testimonio se llama Lacan, Laruelle, de un analista francés que nunca me acuerdo el nombre, que habla de las intervenciones, interpretaciones que hacía Lacan que eran de esa índole, y creo que mucha de eso, abría la puerta antes, dejaba la puerta abierta en las sesiones, y los pacientes en la sala de espera escuchaban, si le pagaban de más no devolvía, como una especie en cierta época, supongo yo, de infatuación, digamos, de identificación al maestro, de decir, bueno, ese es el modo en que se hacen las cosas, y que me parece va en la línea también de estas preguntas respecto de este concepto que es sujeto supuesto saber, ¿no? Como si hubiese un modo, porque vos lo dijiste al principio, que me parece re interesante y me parece que es el esfuerzo y lo más difícil de hacer, que es leer la función y no imaginarizarla. Las funciones es como súper difícil porque todos tenemos estos traspiés y estas cosas y qué sé yo, que se trata de soportar, me parece, esto que él en estas primeras clases desliza y que trabaja durante todo el seminario, que es lo que no se sabe y lo incalculable del acto. Bueno, diciendo esto, mi pregunta es, eh, si uno puede pensar como el acto analítico desde estas dos cosas que vos trajiste en relación también al sujeto, en sentido amplio y en sentido estricto. Viste, hay un sentido amplio de sujeto, un sentido amplio inconsciente y un sentido estricto, porque yo voy pensando, capaz que estoy totalmente errada, pero voy pensando en este seminario en particular, a esta altura de la enseñanza de Lacan, el acto analítico en el inicio y en el final, digamos, el acto analítico, establecimiento de la transferencia y caída de la transferencia. Él no dice que la interpretación no es un acto, dice exacto, acto fallido, síntomas, son actos en un análisis, pero el acto psicoanalítico, el que le incumbe al analista, entiendo yo, son dos.
el establecimiento de la transferencia, que entonces va de la mano de las preguntas que hacen las chicas, digamos, cómo esto hace, qué se hace, si hay algo a hacer, y el final de la transferencia, que es en realidad no infatuarse en este lugar, digamos, soportar, dice, el engaño de decir, estoy en un lugar que es un engaño y que va a ser finalmente un desecho. Bueno, entonces la pregunta es esta, si se puede pensar el acto, el concepto de acto analítico en sentido amplio y en sentido estricto como establecimiento y caída de la transferencia. ¿Se puede pensar, perdón? En sentido amplio, el acto analítico, una interpretación, una construcción, qué sé yo, inclusive el síntoma, el acto fallido como acto analítico, y en sentido estricto, el establecimiento y la disolución, digamos, el inicio y el final de un análisis, digamos. Bueno, Gracias, Nancy. Bueno, Nancy se fue a la clase 5 del seminario. Tenemos María Elena Cibaliero, escribe en el claro. chat. Ah, Perdón, yo tengo entendido que no es que el paciente, leo, ¿no? Yo tengo entendido que no es que el paciente nos pone en un lugar de sujeto supuesto saber, sino que eso se va construyendo en transferencia a partir de los significantes que vayan surgiendo. Lacan dice que el saber está en entredichos, no en el paciente ni en el analista. Eso dice María Elena Cibalero. Candela. Hola, buenas bueno, tardes. pero me parece que me voy a olvidar, si no. Ah, bueno, espera un poquito, Cande, dale. Sí, Perdón, sí. Candela. No, está bien, yo me entusiasmé, ¿viste? Eh, digamos que la técnica en el psicoanálisis es la ética. No hay técnica en el sentido de, bueno, uno conversando o en una supervisión puede haber sugerencias o por dónde, pero me parece que si por el propio análisis el deseo de analista está funcionando, la posición ética también, algo en ese entre que está diciendo María Elena, es la que dijo, Sí, que yo se los comentaba hace un rato, que no hay dos, hay un entre dos, es un trabajo de dos. eh, bueno, después se puede hablar de todas las otras, los terceros, los cuartos, pero es un entre dos. Y en el entre dos sucede, y lo único que podemos hacer es como en la música, aprender a escuchar, si es que se podría decir aprender, ¿no? Pero yo creo que sale que la confianza en sí, no la infatuación, pero la confianza en que hay deseo de analista, hay lectura, hay supervisión, hay análisis, y las va a ir llevando porque como cada caso es singular, la técnica no es como una regla general. Habría que ver en cada sujeto qué, pero tampoco creo yo que tenga que haber algo en especial, ¿no? Es buscar que la persona que viene confíe, que uno escucha, que uno va a sostener sus penas, y también a veces uno le dice, bueno, es este un lugar donde el único lugar donde se paga y se trabaja, ¿no? Como que es un trabajo de a dos, porque uno puede ir hasta el umbral del consultorio, pero después, ahora yo entiendo que es angustioso y que siempre, como decía Freud, cuando uno abre la puerta a ver con qué se encuentra, y bueno, ese es el punto difícil de nuestra tarea, ¿no? Trabajar a estar advertidos de nuestros puntos de angustia, de ansiedad, de nuestra resistencia, porque todos los pacientes tocan, algunos más, otros menos, algún punto de nuestra escena fantasmática. Entonces yo diría
confiar en la formación y en el deseo de analista, pero no podría decir hagan esto o aquello. ¿Qué les puedo decir? Que los reciban sonrientes. Los pueden recibir sonrientes y no pasa nada y puede ser serio y al paciente le gustó esto, ¿no? Escuchar qué trae, en qué punto está, porque a veces no demandan nada, vienen porque los llamó el médico, porque los mandó el médico, porque la madre o porque el marido le dijo, andá, que me tenés loco, andá, te ver, ¿no? Y hay que hacer todo un trabajo para ver si se convence de hacer un análisis. No sé si te Bien. contesto, les contesto a las que preguntaron eso, pero no les puedo responder con una No cosa. hay no, claro, pero pensaba que un señalamiento, una pregunta, una mirada, un gesto instalan transferencia, después sabremos qué fue lo que instaló, pero algo Claro, de esto, un saludo. En la un época toque, un abrazo, ¿no? en la época kleinana no se daban abrazos, los varones se tenían que poner el mismo traje, el encuadre. Sí, sí, No, entonces, Discúlpame, digamos que ah, esa sí. preocupa la lectura, que es lo, ¿no? Claro, claro, No sé, un claro. paciente que diga, recuerdo una paciente que me decía, y a mí me encanta porque vos siempre estás feliz. Yo tengo unos líos en mi vida, si supiera, pensaba yo, ¿no? Otra que me dice, vos siempre estás impecable. Otra, me gusta venir acá porque, qué sé yo. Y son cosas que no existen en la realidad, no son reales. Son lecturas del sujeto sobre el paño que uno ofrece a partir del deseo. viviendo en Y un no lugar, se lo voy a discutir, no le discuto, no soy feliz, no me sonrío, no soy prolija. ¿Querés que te cuente? Le tenés que decir. Algo más que charlar. bueno, Es, es, es te un voy- poco eso que decías, digamos, pero es como a precup, digamos, es decir, cómo uno leer que se instala la transferencia siempre, que también me parece que es lo difícil como que traía Irene de pensar que es introducir esto en una lógica y en los puntos que traía, es a posteriori, es a precup, es como soportar eso e ir leyendo en lo que... Ana Precup, que también uno se entera si vuelven en la segunda entrevista o qué Claro. dicen cuando llegan en la sesión siguiente. Ese tiempo de espera, a veces con la ansiedad, ¿no? Si se van Me enojados. quedé pensando lo que dijiste, Claro. me fui con la pregunta, me fui llorando, no sé. Disculpen, a mí me ha pasado como paciente una vez que no logré, no me sentía cómoda, no se estableció transferencia y cambié de terapeuta. No pude ser Puede ser. estudiante y no había forma, no había forma. O por ahí eran mis resistencias, pero bueno, no, Pero a lo tuve que mejor, cambiar. como es entre dos, esas resistencias se aumentaron y en otro caso con otra persona, otro estilo, ¿no? Exacto. Trabajando su estilo. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que soy bastante diferente con cada paciente. Con algunos uso el humor porque me sale, no es que lo pienso. Entonces, por eso digo confiar en esa transmisión que es tan inefable, porque eso les va a traer también el mensaje invertido, ¿no es cierto? Es difícil en los comienzos, pero también es difícil cuando hay muchos años, como en mi caso, porque no tenemos comprado ninguna sabiduría, para nada. Lo que tenemos es experiencia, puede eso ayudar, pero a veces, por Y ejemplo, análisis. sí, claro, Y a- análisis también, sí, análisis también. Hace 2 meses, un paciente que está muy complicado, que tiene una estructura con rasgos muy melancólicos y sale de eso enojado, con enojo, ¿no? Entonces, ni siquiera recuerdo qué es lo que intervine y que dije. Y se puso frenético y me dijo, no diga boludeces, Irene. Bueno,
al ratito dije, mejor, mejor nos vemos la semana que viene. Bueno, y después hablamos de eso, ¿no? Tiene un problema severo con su hijo mayor, que ya es un hombre, y se me ocurrió sugerirle un lugar para que fuera a consultar, orientarlo un poco, porque no es un paciente que se analiza precisamente. Bueno, pasan esas cosas, por eso les cuento, ¿no? Es un poco un lugar movible el sillón, ¿no? Así es. No veo a nadie. Ahora te veo. Bueno, a ver, Candela iba a hablar. Candela, sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Candela. ¿Dónde Eh, estás? Ahí está. ¿Aquí? Sí, Bueno, yo me quedé como para ver si se podía profundizar un poco con relación con las preguntas que hicieron acá las colegas. sí. Vos lo nombraste como el deseo del analista como el más enigmático. Y yo me quedaba pensando en esto con lo que el analista paga, ¿no? De la dirección de la cura, ¿no? Con las palabras, con el ser, a ver si podías ampliar un poquito esto enigmático que decías. Eso era una. Y creo que lo que refería Nancy es el testimonio de Antonio Di Siasia, me parece que es cuando él cuenta cómo las intervenciones que hacía Lacan, No, me acordé es de ese de nombre. Jean-Guy Godin. Ah, Godin. Se llama Lacan, la Rue Lille. Es un libro, él relata todo su análisis. Viste que hay varios libros de testimonios de análisis, de Pierre Rey, qué sé yo. Este es uno es un testimonio completo de su análisis con Lacan. bien, porque hay unos videos también donde los testimonios están, y en uno justo pensé que era ese porque era el testimonio donde cuenta cómo le revolvía los bolsillos después de la sesión. Lacan. Claro, en relación con el manejo del dinero, él contaba cómo se manejaba en relación con su propio testimonio, cuando Yo daba su te, testimonio. yo te diría, hay que ver los efectos. claro. Se autorizó a hacer además meterse con el cuerpo y la ropa, ¿no? Hay algo como el dinero. ¿Qué lo autorizó? Eh, Godín habla de ese tipo de intervención. Godín se analizó al final, Lacan ya, al final de la enseñanza de Lacan, con Lacan, y hablaba de eso, que le sacaba la billetera, que él veía a otras, qué sé yo, esto, le pagó de más una de las analizantes y no le daba el vuelto. Y ella lloraba porque le decía que era todo lo que tenía para comer, que era todo lo que tenía para ese día, y él nada, imputable, como contaba ese tipo de cosas. Yo no estoy leyéndole podríamos, tratando de, ¿eh? Me no parecía podríamos como, pensar esa transferencia. ¿Cómo, sí, Irene? ¿Cómo se ¿Cómo? podría pensar esa transferencia? Someterse a ¿Qué una... posición de objeto la del paciente? Claro. yo Pasivo. Le pensaba en mete la eso, mano en el bolsillo y no dice nada. Yo no vuelvo más. ¿No? Yo no vuelvo más. Lo mando al es demonio, que, María, acá. Claro. Pero era claro, pero Lacan, todos se pero era quedaban Lacan. porque había Sí, algo bueno, él ahí. será Lacan, pero yo también soy yo. Así que bueno, No, estamos está igual. bien. Muy bien. Sí, claro. Claro. De todas maneras, hay que ver los efectos. Pero ¿qué visión puede haber tenido que esa intervención? Bueno, a lo mejor la sacó de la melancolía o la sacó del sometimiento. Mm, Puede Cuenta él. ser. claro. No lo sé No porque en ese caso sabemos. él veía eso, no le pasaba, Sí, ¿eh? sí. Él veía. Pero también Eh, Eh, está esa intervención con la mujer alemana que había vivido en los campos de concentración y que creo que era a las 4 de la mañana, que los levantaban a todos, a los gritos, ¿eh? sí, Y ella seguía despertándose a las 4 de la mañana con esa sensación de la Gestapo. Y Lacan, ella estaba en diván, y Lacan se levanta del sillón y le hace una caricia, Gestapo, en la que cara. es caricia en francés. Ahí Ujú. hace un giro, La piel, la ¿no? paciente.
Dice en la un teoría. giro tierno, si Gestapo, ¿no? Le dice. Y bueno, ahí la paciente, este es un acto del analista, ¿sí? Es una intervención muy fuerte, Una pero una intervención, intervención, habría que ver claro. los efectos. Que lo cuentan en la web lo pueden encontrar, Sí, Ella porque ella dice misma que lo cuenta. deja ese recuerdo, sigue siendo doloroso, pero ya no con este efecto como de un real que le interrumpía el Enquistada, sueño, digamos. enquistaba, claro. fue Y, efectiva. en el Lacano discutían un poco porque después también hablando de Ah, infatuaciones, hacían un montón de esas intervenciones, pero la decían, porque Lacano le dice yes a Po, solo se acerca y le toca en la cara, pero no usa ella no, lee Gestapo, sí. ella le yes a Po. Bueno, se te das Entonces, cuenta la diferencia. Ahí sí, apareció el efecto sujeto. Ella lo dice. ella Ella lo dice. acción. Sí, porque después otros llevaban en el último Lacano, habían presentado como tratando de situar una intervención en acto, en lo real, que toque lo real y tal, pero el analista hablaba, o sea, decía lo que el gesto tenía que significar. Y Entonces no, ahí se había armado una hay dos discusión re sujetos interesante. ahí, claro. Sí. Claro. Hablando de esto que también traían al principio, ¿no? ¿Cómo se instalan estas cosas? Bueno, ¿quién es el sujeto supuesto saber? ¿Dónde está el sujeto? ¿De qué sujeto se trata? Eh, bueno, hay un solo sujeto, ¿no? En el Nada, análisis. sí, hay un solo inconsciente, ¿no? Y hay un solo sujeto pues, al que apuntamos con el análisis, a que aparezca el efecto sujeto, ¿no? Que esa persona pueda vivir con menos sufrimiento. No, me quedé pensando a las dos primeras que preguntaron algo como una técnica, que también es cierto, como decía Estela, que en las primeras entrevistas uno no va a estar, pero tampoco puede dejar de ser uno, el estilo que tiene. Yo tengo un estilo medio tano, qué sé yo, hablo con las manos, esas cosas. A algunos les caerá bien, a otros no. Este, pero es muy solitario nuestro trabajo. No nos podemos poner a agarrar un libro y leer lo que dijo Lacan mientras está hablando un paciente. Es ridículo lo que digo, ¿no? Pero lo hago caricaturesco porque y hasta a veces es insalubre nuestro trabajo. Así es que tenemos, el deseo de analista nos sostiene, ¿no? Porque, no sé, chicas, las que me preguntaron eso, Irene del deseo del analista en el seminario 11, Lacan dice algo. No mm, es un concepto que para mí tampoco es claro, pensando en lo que preguntaba Candela, tampoco es claro, porque él dice es un motor, es el hacha, es, es es nuestra herramienta. les diría como simplificando, es el no obturar, ¿no? La posición de dejar abierta la alianza o de producirla, que se produzca para que haya significantes. Vieron que a veces los pacientes hablan de las cosas concretas, lo que hicieron ayer, toda la semana, el plomero. Bueno, entonces a veces uno les pregunta, a veces va llevando, a veces aparece algo que les pasa y entonces no cerrar, esto es por esto, ¿no? Y en otros momentos, a veces al principio, y a lo mejor hay que decirle, bueno, a lo mejor esto es por esto, ¿no? Porque me acuerdo cuando había un tiempo en que el comienzo del lacanismo acá, que el analista tenía que hacer el muerto, como si hacer el muerto fuera estar pétreo. Entonces, no sé si les habrá pasado a alguno de ustedes, creo que son muy jóvenes, quizá no, pero llegan pacientes que yo quiero que hable. No quiero que esté mudo. Bueno, hoy hay analistas que no hablan, solamente hacen el corte al final de la sesión. Es un estilo diferente, ¿no? Ahí Es lo una hacen. concepción de la cura diferente, sí. Sí.
Bueno, Sí, Lacan de habla. vuelta, yo hice un análisis así un tiempo. Ah, Y ah, mi marido me mandaba un mensaje y me decía, a que ya saliste a los 5 minutos, ah, como ya te un largó, juego. ya te largó. ¿Ya te largó? La No, otra le erraste por 2 segundos, que ya teníamos todo un chiste de relación, que no duraba nada la sesión. la otra cuestión que me parece éticamente fundamental es cómo manejar la angustia en relación a los pacientes o la propia desde ya. Porque hubo también, y todavía sigue habiendo, la concepción de que el paciente tiene que llegar al fondo de no sé qué y aguantarse la angustia. Se te dio vuelta. Este, entonces eso es muy peligroso porque puede haber un empuje, no al acto, ¿no? Al pasaje al acto. El acting, bueno, lo podemos darle palabra antes era una mala palabra, era un pésimo analista el que el paciente hacía acting y ahora es imposible pensar que no los haya. A veces más, a veces menos, obviamente. Si es mucho y en muchos pacientes, bueno, uno revisará en qué está uno. Pero forman parte de la irregularidad de lo que son estas curas, que uno tiene que ir en creando en el momento, ¿no? ¿Ibas a comentar algo de un caso? No sé Si tienen ganas, si se no, puede. las 4:30. Bueno, Es interesante porque, bueno. ¿Hay que pone- cortar la grabación? sí, no, Sí. es muy antiguo esto. ¿No? Bueno, ok. Este, me pone a mí en cuestión, entonces también que uno pueda presentar la sin paz que tiene en su trabajo, ¿no? Eh, bueno, lo digo así, un instante más y el acto fallido era cometido por el analista. Parafraseando aquella otra frase, un instante más y la bomba estallaba. Un analizante habla acerca de que no quiere verlo a su papá, una mujer. Lo dice varias veces, por lo cual marco la insistencia del verlo. Sigue una larga perorata de las causas por las que supone que no quiere verlo. Entre silencio y silencio dice estar preocupada por estar rellenando con explicaciones y bla, bla, bla. Y la escucho decir, no sé qué tiene que ver, pero estoy pensando que hay un lugar que está en liquidación. Ahí, en ese instante, tengo un impulso que casi corto la sesión. Tenía certeza que había que hacerlo, pero no lo hago. Y pienso, ¿cómo voy a cortar? Si son solamente 15 minutos de sesión. Bueno, lo moral que supera la ética a veces, ¿no? El sujeto de la acción, comprometido con el hacer, dialoga con su yo, ¿no? No estaba con la atención flotante, estaba maquinando. Mientras, la analizante sigue hablando de que le encanta la ropa que tienen, que está barata. En un segundo intento, repito, hay un lugar que está en liquidación, decías. ¿Para quién, Marco? ¿Cuál lugar está en liquidación? Pareciera que más de uno. De repente el analizante se detiene. Ah, dice, pero tiene otra acepción. No sé qué lugar está en liquidación en mi vida. Me parece que en la relación con mi papá, ese lugar que yo tenía. Si me quedo en algo, me quedo en ese. Ahí sí dije, dejamos acá. Convengamos que hay analizantes que se empeñan en hacer buenos analistas, ¿no? O analistas, a secas. Habían transcurrido unos cuantos minutos, parecieron muchos más en lo subjetivo de la duración. Un instante y el acto fallido hubiera sido cometido en razón de la resistencia del analista a soportar la función de la prisa y actuar por apurón.
momento de quiasmo entre el tiempo en que el analizante sigue hablando y el tiempo calculado por mí. Ese mientras tanto es entre. Hubiera sido liquidado ese momento y no disuelto. El pasar a la acción no funciona y el impulso tampoco. Hubo necesidad del tiempo, el mínimo tiempo para apostar al inconsciente. La analizante siguió hablando y asociaba. Pero yo creo que en ese momento me quería levantar porque compelía la prisa. Había que intervenir, había que intervenir. Muchas veces el instante, por no soportar esta cuestión de la función de la prisa, nos precipita en algo que para el otro también es tiempo. Al repetir un lugar en liquidación, no sé lo que digo, saber no sabido del inconsciente. Saber, ¿habrá sido no cortar allá o cortar acá? Bueno, eso les dejo para que... Está muy bueno, muy bueno. Ahí vemos cómo un analista se pregunta sobre lo que hace, sobre su actuar, lo piensa, ¿no? Actuamos y después pensamos, ¿sí? Hablamos y después pensamos qué es lo que hicimos. Bueno, ¿eh? Bueno, sí, no sé si quedó algo por responder, me ¿Algo parece. más que quieran decir? Lo de A ver, hoy, en el chat, un segundo en el chat. lo del estricto Ah, y el amplio, el sujeto en sentido amplio y el sentido estricto. Pero ah, creo que está en la clase si lo querés leer, porque estamos en la hora, ¿no? sí, es importante que tengan leídas las clases, porque van a aprovechar más el espacio. Bueno, muchas gracias, Irene. Le Gracias. damos un aplauso, abrimos los micrófonos y le damos un aplauso. Una vez más la Gracias, hemos muchas invitado, ya gracias. el año pasado estuvo con el Muchas fantasma, ahí gracias. te mandan aplausos. Muchas gracias. Eh, Hasta la Les próxima. cuento que en 15 días, el 8 de mayo, vamos a hablar del acto y fin de análisis, allá ya nos vamos hacia el fin de análisis. Eso es la clase 5 del 10 de enero del 68 y la invitada es Alejandra Rodrigo. Bueno, Muchas gracias, eh, Estela. de Gracias. nada, Gracias. los dejamos acá. Gracias, Chao. Muchas Irene. gracias a Gracias, todos. gente. Gracias, Un Gracias, abrazo a Irene. Gracias, todos. Un Estela. abrazo. gracias. Chao, Gracias. muchas gracias. Gracias.